Dios me los bendiga. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, oh bendito Señor. Gracias, oh amado. Con mucho bondad y con misericordia. Hemos estado hablando acerca de lo que es la oración. Amén. Amén. Lo vimos en el Antiguo Testamento y lo estamos viendo en el Nuevo Testamento. Amén. La vez pasada solo alcanzamos a ver 2 tipos en el Nuevo Testamento, pero faltan más. Amén. 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 Aleluya. ¿Alguien se acuerda de los tipos de oración en el Nuevo Testamento? No, gracias. Una de ellas es oración, la primera, un deseo, expresar un deseo a Dios. Amén. Una oración por medio de tener un deseo expresado a Dios en oración. Yo le puse oración de deseo. La segunda fue la oración con adoración o de adoración. Amén. Aleluya. Bendito Gracias, Jesús. Tercera. Vamos, ya vimos las 2 primeras. La tercera la vamos a ir a ver. Y esta es una oración. Amén. Amén. La primera de deseo. Esta es una oración de petición, pero es algo especial. Es como cuando dice, he oído el término y se utiliza el término oración de mando, pero en este caso es oración para atar. Aleluya. Pero no es la forma de decirle algo, te ato en el nombre de Jesús, como utilizamos para decirle a los demonios, ¿sí? Amén. Sino en una forma de pedir, es yo atarme a Dios. Aleluya. Amén. Y atar una oración a mi entorno, Aleluya. a mí, algo que estoy y que lo hago algo personal. Vamos a ir a tratar de ver y a ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos y que entendamos. Amén. 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 El primer versículo acerca de este tipo de oración está en Lucas 1:13, por favor. Amén. Y lo voy a leer desde el 12. Dice así: y se turbó Zacarías viendo, hágame un favor, y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá o te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aleluya. Amén. Aleluya. El papá de Juan el Bautista, él pedía y oraba a Dios por un hijo. Bendito Aleluya. Jesús. Bendito Jesús. Él pidió, se ató, la hizo, como decir, suya. Se cubrió y no soltó la oración hasta que no la recibió. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a tu oración. A ver, ¿qué numeración? Amén. Amén.
Es la 1162 y es la palabra Oración. 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 Estamos viendo. De Esis 1162. ¿Ok? Aleluya. Amén. Es en el versículo 13. Dice: mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Amén. Amén. Y tenemos once 62 en griego. Amén. Amén. Es una oración bien especial. Mire qué tipo de oración es, que solo lo tuvieron cierto tipo de personas. Sí, este tipo de oración no la tuvo todos no la tuvieron. Al igual que otras en la palabra, no todos la tenían. Petición, oración, rogar, es oración con ruego o de ruego, suplicando. Amén. Aleluya. Entonces, entiende lo que Zacarías estaba pidiendo. Estaba suplicando y rogando por un hijo. Aleluya. Y fue bendecido. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Zacarías fue bendecido con el predecesor de Jesús, el que iba a anunciar: enderezad vuestros caminos, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Amén. Santo, amén. Y este tiene esta raíz. Anote la raíz. La 1189. Vamos a ir ahí de ellas. Amén. Amén. Voz media de súplica, como obligándose. Petición, orar, pedir, presentar, rogar, ruego. Amén. ¿No le sirve más esto, brother? Sí, por favor. En automático nos manda una aquí, vamos a ir a ella. Amén. Es súplica, pero dice que él solo se obligó. Algo, ¿sí? Un ruego. Vamos a ir a la 12:10. Esta es la parte. Él se obligó, él se ató con una oración. Verbo. Dice, verbo primitivo. ¿Sí? Atar. En varias aplicaciones. Él se ató ¿a qué, hermana Adriana? Amén, aleluya. ¿Dónde fue el ángel que le dio? ¿Qué estaba haciendo él? Bendito. ¿Qué estaba haciendo él cuando recibió? Le tocaba entrar al templo Santa. en el día de la oración. Aleluya. Gloria a Dios. Nos toca venir a la casa de Dios y estamos entrando, y puede que recibamos lo que está nos pidiendo, que nos sea
lo vamos a recibir, muchas de ellas, no todas, si están fuera de la orden, pero puede que nos sea anunciada por boca de un hermano, o Dios mismo, o por un ángel. Aleluya. Y fue lo que le pasó a Zacarías. Su oración, el ángel le dijo, tu oración ha sido oída. Amén. Por eso es oración de atar. De atarse a estar orando al altar de la oración, encadenar, ligarse, prenderse de esos cuernos, hacerse preso de él, sujetar ese altar, esa oración. Aleluya. Bendito. Gracias, Jesús. Amén. Sujetarse a la voluntad del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Sujetarse a la voluntad del Señor. Cuando tú ves esta parte de Baal Zephón, tiene varias aplicaciones, positivo y negativo, pero en esta parte dice que es en el sentido de frío. Amén. Baal Zephón, en el sentido frío, según otros es forma del tifón destructor. Baal, del invierno, un lugar en Egipto. Baal Zephón. Raíz sobre raíz. Y esta es la parte, dice, se ató al altar, se ató a la oración. Y cuando buscas, también dice, a Jehová en el Antiguo Testamento se le llamaba Baal, Señor. Pero lo que estaban tratando de decirle, en otras palabras, maestro o esposo. Se ató al maestro, se ató al esposo. Zacarías. Frecuentemente usado en otras sustantivo modificaciones de este último sentido. Amén. Maestro de aquí o esposo de gente, de hombre, lleno, marido, morador, aliado, dueño, poseedor, señor. Eso es lo que ellos le decían. Si soy señor, varón. Amén. Entonces, cuando uno se mete en la oración, atándose uno, se está uniendo a su Señor. Se ató a la voluntad del Señor. Se está atando a los cuernos y eso es atarse a la voluntad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Bendito. Aquí donde estábamos, aquí en voz media de suplicando, rogando al Señor, y luego nos manda a comparar con esta, para que entiendan, amén,
dice, voz media, prolongación o prolongado del primitivo que ocurre solo alternadamente, en ciertos tiempos. O sea, no ocurre todo el tiempo. No todo el tiempo que uno ora se ata al Señor o atas algo para reclamarlo y pedirlo, ¿cierto? Para suplicarlo. Sí. Entonces, a partir de esto viene cuestionar. Cuando estás preguntando, Zacarías estaba pidiendo una oración, pero le decía más que nada inquiriendo en el Señor: ¿me vas a dar un hijo? Aleluya. Aquí dice cuestionar y luego preguntar. Aleluya. Cuestionar, preguntar y verificar. Gloria a ¿Por Dios. qué? Inquiriendo. ¿Qué es inquirir? Estar buscando, investigando de parte de Dios. ¿Qué nos han enseñado? Investigue, hermana, ¿qué significa? ¿Qué significa los sueños, las visiones? Amén. ¿En qué? En la oración. Amén. Amén. Aleluya. Verificar por inquirir como asunto de información meramente y por tanto diferente de 2065, que significa petición con favor, y de 154, que es estrictamente una demanda por algo debido. Al igual, vamos a ver las numeraciones, que no nos vayan yendo. Interrogar, estaba lo que le decía, lo mismo, interrogando, preguntando al Señor. Amén. Pedir, requerir, pedir, preguntar, rogar, hacer preguntas. Preguntar, pero ¿a quién? Nosotros sabemos que a Dios. En el Nuevo Testamento iríamos a Jesús, pero vamos a ver a estas raíces. Llamar, proferir, tiempos, hablar o decir. Ok. De inquirir, buscar, escudriñar, seguimos en lo mismo, en la búsqueda. Y cuando lo compara, es aquí donde entra la otra parte. ¿A quién? Por el automático, muchos pueden decir, no, pues yo oro, pero aquí nos va a decir a quién exactamente con esta palabra. Melquilla, ¿le suena esa palabra? Melquisedec. Viene exactamente de Melquisedec. Melquillahu está en Jeremías 38:6, y luego dice que viene de una raíz de Melec, que esa raíz de Melec viene de rey príncipe. Amelec. ¿Quién es el rey príncipe? Si el padre es rey, entonces hay un rey o un príncipe rey. Un rey príncipe Rey, que tiene su príncipe, reino. porque Amén. es el rey de reyes y el señor de señores. Amén. Príncipe Lo de manda aquí atrás a la 27. Raíz primaria, al que reina. Reinar. Entonces es al que reina. Amén. Inicialmente, al que ascender al trono, al que ascendió al trono, al que está sentado en el trono. y al cordero se Causativamente, a quien nombraron realeza. De aquí, por implicación, tomar consejo. Al rey príncipe te atas, vas y le pides consejo. Señor, ¿qué de esto? ¿Me vas a dar hijo? Le estaba diciendo Zacarías. Señor, aleluya. ¿me vas a dar hijo? Le consultaba a Cristo. Estaba consultando a Cristo.
Señor, ¿será que me vas a dar un hijo? Yo deseo un hijo, ¿me lo vas a dar? Aleluya. De todas formas, él lo pedía. Por implicación, tomar consejo, constituir, elegir, todo eso lo hicieron al hijo. Lo establecieron, investidura, investir, meditar, poner rey. Le estaba diciendo al hijo: sé tú gobierno sobre mí, tu reino sobre mí. Aleluya. Bendito Jesús, venga a nosotros tu reino. Amén. Poner rey, reina, reinado, reinar, reino, rey. Ven y reinas Amén. en mi corazón. Aleluya. Estamos, y es acá abajo, en esto. 44-28. Vamos a ver la otra palabra. Dice que la primera es de 44-28. Se ató y lo puso como rey, como príncipe, y lo entronó en su Zacarías. Fíjate lo que estaba haciendo Zacarías. Y aquí la 30-50 dice ya. Lo mismo. Ja. El nombre sagrado. Contratación de 30-68. Jehová. De Jehová. El auto. Déjala punto. El autoexistente o eterno Jehová. Nombre nacional judío de Dios, el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Lo puso en el Nuevo Testamento. Es un solo versículo que me tocó oír, pero está tal cual: Jehová, el Hijo llamándose al Hijo. Aunque en el Antiguo Testamento dice Jehová, Jehová, uno por el Padre y otro por el Hijo, y no me había tocado verlo ni oírlo en el Nuevo Testamento, y así está. Aleluya. Bendito Gracias, Jesús. Jesús. Entonces él puso a Jehová en su trono, en su reino. Amén, Consultó aleluya. al Hijo, Santo. al Padre y al Hijo, a los dos. Santo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Esto es lo que Dios es. Gracias, Jesús. Bendito. Sí. Existir. Dios existe. Amén. Dios es ser o llegar a ser. Tener lugar siempre y no meramente copula o auxiliar. El Hijo. Amén. Amén. Bendición. Andar en bendición. Caer la bendición. Amén. Casarse. Existir, extender, ganar, hablar, hacer, hallar, levantar, librar. Todo lo que hizo, Permanecer, lo que el Señor, servir. lo que Él hace. Amén. Amén. Lo mismo que Ja. Jehová, lo mismo que Ja, el nombre sagrado del Señor, Ja, con nombres determinados en Ia, Ia y As. Amén. Aleluya. Gracias. Gracias, Jesús. Fíjese, ¿por qué los judíos aquí?
Jehová, variación de 3068, usado después de el autoexistente, ya lo vimos, ¿sí? Y aquí en la otra parte dice Adonai. Estamos hablando del Nuevo Testamento, que casi no se menciona a Jehová en el Nuevo Testamento, más que Jesús menciona al Padre, pero muy poco se enseña de que el Padre está ahí. Por eso muchos que son ateos dicen, no es el mismo el del Antiguo Testamento al del Nuevo. Bendito Jesús. Jesús. Que se usa Adonai, que se usa como nombre propio de Dios. Adonai. De una raíz que no se usa, que significa gobernar, soberano, controlador, humano o divino. ¿Sí? El que controla al ser humano, o más bien una divinidad guiando al hombre a qué hacer. Amo, dueño, Señor. Los nombres que empiezan con Adoni. Adonisedec. Todos esos, si le buscas, son nombres parte de lo que es el nombre de Dios. Amén. Aleluya. Jesús. Amén. Esta es la parte. Ya todo eso ya lo vimos. Entonces, este tipo de oración era lo que el Padre, en todo el Antiguo Testamento, el Padre pedía. Que se atara la gente a los cuernos de la oración, del altar de la oración. ¿Ven? Y que investigara con él cuál era el propósito y cuál era el designio de lo que él ya había planeado en la eternidad pasada. Pero muy pocos lo hicieron y lo podían ver. De los mencionados, uno de ellos fue, si no les fue revelado, como a José le fue mostrado. A José, ¿se acuerdan cómo le mostró Dios lo que él iba a llegar a ser? Le mostró el sol, la luna y las estrellas ante él, en sueños. Pero a él se lo anunció y le mostró otros sueños, que hasta el papá y los hermanos se enojaron. A él le fue revelado, pero uno de los que no le fue revelado fue a David. David indagó y practicó esto. Él se ató a los cuernos y él oraba y buscaba del Señor. Amén. En el Antiguo Testamento es bien raro verlo, pero David fue uno de ellos que es mencionado. Puede haber más, pero de los que se menciona y más claramente utilizan muchas cosas por inquirir con Dios, fue David. Amén, aleluya. Amén. Entonces vamos a ir a ver los versículos de quienes inquirieron. Y ya vimos el primero, que fue el papá Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Amén. Sacerdote. ¿Qué dice?
Dice el 8: y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, o sea que ya le tocaba porque ya estaba planeado, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso. ¿Qué era echar las suertes? Consultaban a Dios y les decían: ¿quién sigue de entrar adentro? Era preguntar a Dios. Ese era lo que llamaban suerte, y no lo que ahorita los seres humanos entendemos por suerte. Echamos un voladito a ver quién. Sí, la suerte en aquel entonces era decidida por Dios. Fulano le toca. Amén. Ese era lo que era la suerte en el Antiguo Testamento. Amén. Dice: salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y le apareció el ángel del Señor. ¿Quién se le apareció? El ángel del Señor, que no era un ángel común y corriente, era Cristo mismo, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. A la derecha. Qué raro que a la derecha. ¿Qué no era su lugar? A la derecha. La menorá. La menorá. Amén. Vamos a ir a Lucas 2. Espérese. Lucas. ¡Ay, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué pasó? Nada. Sígueme. Lucas 2:37, por favor. Estaba allí, el 36, Lucas 2:37, 36 en adelante, y dice así: estaba allí Ana. Le doy contexto de esto. Estaba viniendo, trajeron al niño al templo. Amén. Lo fueron a presentar. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Panuel, de la tribu de Aser, la cual había venido, a la cual era de gran edad avanzada, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Sí, nomás estuvo casada 7 años, para que entiendan. Y era viuda de hasta 84 años. Échele. Hace 84 años, tenía 84 años de viuda. Amén. ¿Qué edad tendría? 90, casi los 100 años. Casi 100 años le echo a esa hermana, o sea, esa señora. Y no, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Amén. Y aquí está la palabra. ¿Qué estaba haciendo? No se apartaba con ayunos y oraciones. La misma aplicación. Se ató y preguntaba al Padre. Amén, aleluya. Y al Hijo. Consultaba al Padre y al Hijo. ¿Cuáles eran los tiempos? Esta mujer es mencionada ahí. Dice que era viuda y todo eso. Pero más adelante, fíjese, y esta sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba a él, a todos los que le esperaban la redención a Jerusalén. Ella, ¿qué? Aquí está lo que esta mujer hizo.
Primero fue Simeón, este hombre, nomás para que mantenga el contexto, ¿sí? Dice, y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a la palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. ¡Aleluya! Luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre: he aquí este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Y dice, él era un profeta, un hombre que esperaba, ¿sí?, en Dios, lleno del Espíritu Santo, y menciona enseguida, y estaba allí otra mujer aparte de él, profetiza, alguien lleno del Espíritu, y una profetisa también llena del Espíritu, hija de Penuel de la tribu de Aser, la cual había venido a ser de mucha edad, y había vivido con su marido, y él dice, y era viuda hasta los 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta, viniendo a la misma hora, juntamente confesaba al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito Jesús. Amén. Jesús. En la Reina Valera dice así: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos. Y acá dice, juntamente confesaba al Señor y hablaba a él, a todos los que le esperaban la redención en Jerusalén. Es más claro en la Reina Valera, dice, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta mujer que es mencionada, que se ató ella misma y puso por rey y su príncipe al padre como rey y a su príncipe al hijo, y consultaba con ellos: ¿cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Ya es tiempo? Fue al templo a la misma hora y le tocó, era cuando presentaban al niño, bendito, y lo levantó y empezó a decir igual que Simeón, el otro de atrás: he aquí el Salvador. Esperan la salvación, aquí está el Salvador del mundo. Bendito, ¡Santo Jesús! Todos los que esperaban la redención. Vamos a ir a Lucas 5:33. Fíjese quiénes con esto que entramos a ver en esta oración hacían lo que Dios pedía. Alguien que no es muy común que se diga, pero porque el Padre vio a Juan, tiene
su base, ¿sí? Dice, entonces ellos le dijeron, le están preguntando a Jesús. Ok, aquí está Jesús en el 31. Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos. No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos y tus discípulos comen y beben? Amén? Déjenla leo en la Reina Valera. Amén, para entenderlo un poquito mejor. Amén. Amén. Que de repente me cambia las palabras y me quedo patinando. Dice así, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, los discípulos de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. ¿Se fija cómo era? Por obediencia, así como Jesús dijo, lo que te diga un escriba y un fariseo, hazlo, pero no hagas lo que ellos hacen. O sea, te enseñan la escritura, hazlo, pero no copies y que tu corazón no se endurezca por ver lo que ellos hacen. Entonces, los seguidores de Juan el Bautista se ataron, y de los seguidores de los escribas, de los fariseos y de Juan el Bautista, practicaban el consultar a Dios. Bendito. Practicaban el preguntarle, ¿cuándo es el tiempo? ¿Qué significa esto? Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Fariseo de fariseos. ¿Quién lo dijo? Pablo. Y para ser fariseo tenías que estudiar a los pies de un fariseo. ¿Quién fue el maestro de Pablo? Gamaliel. Gamaliel, ¿qué era? Un maestro, pero un fariseo que consultaba a Dios. Bendito. ¡Santo! Aleluya. Jesús. Porque él fue el único que se opuso y les dijo a todos así, déjenos en paz, si es de Dios permanecerá, Aleluya. si no, pasará. Aleluya. ¿Por qué? Porque a veces la respuesta no tienes el tiempo para preguntar a Dios. Por eso la respuesta de Gamaliel, porque él sabía que si ellos consultaban, ellos sabían que Dios les iba a decir si eran de Dios o no. Pero Gamaliel tal vez no se quiso meter en problemas y no había el tiempo para consultar. Era rápido la respuesta. Amén. Aleluya. Ese fue el tercer versículo. Vamos a ir a Romanos 10:1. Los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos, amén, eran los que consultaban a Dios. Romanos 10:1. Amén. Aleluya. Dice así, hermanos, ciertamente la voluntad, El anhelo acá dice mi voluntad, perdón, la voluntad de mi Padre. de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud o para salvación. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús.
Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él se ató a la oración. Él clamaba por todos los que conocía hasta que no fueran, hasta que Dios no le dijera, ya no ores por eso. Y aún él hacía y intercedía al estilo, ¿quién fue? Abraham. Dios, si se arrepintiera, ¿no lo salvarás? Santo. Aleluya. Pero es promesa. Él tenía que consultar. Dios, ya es el tiempo de que vas a restaurar a Israel, porque dice la Escritura, la rama o el olivo silvestre fue injertado. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Dice, si el que era olivo fue desechado y tú que eras olivo silvestre fuiste injertado o atraído a Dios, ¿tú crees que Dios no puede atraer a esa rama que es mucho más original que tú y ser injertado otra vez? Amén. Aleluya. Gloria a Y Dios. el Señor es promesa. En la Biblia dice que hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, entonces entrará el pueblo de Israel, empezará a trabajar otra vez con el pueblo de Israel. Ahorita estamos en el tiempo de los gentiles. Dios está trabajando contigo, conmigo, aunque hay gente que se está salvando porque nos oye. Amén. Si se están salvando judíos, ¿será que ya se acabaría el tiempo de los gentiles? Y ahora estamos Dios lo sabe. juntos. Está tratando con el Israel físico y el Israel espiritual. Aleluya. Bendito Dios. Jesús. Amén. Y eso es lo que Pablo consultaba. Pablo se ató a la oración y consultar. Por eso dice Pablo, mi deseo es que mis hermanos entiendan y se salven. Y él consultó con Dios. Por eso cuando usted lee a los romanos, en algunos de los lados él dice, mira, Pablo empieza a expresarles y a decirles, mira, Jesús a esa hora está en el trono, se le ha dado todo poder y autoridad. Investiga en qué tiempo estás. Investiga diligentemente en qué tiempo de la profecía de Dios estás tú y estoy yo. Todo eso les decía Pablo. ¿Por qué? Porque tenía en su corazón el preguntarle a Dios. Estaba consultando con el Señor. Estaba practicando este tipo de oración. ¡Bendito! Gracias, Jesús. Vamos a ir al otro. Santiago 5:13. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Pues haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Qué tipo de oración? Dice, haga oración. Le estaba diciendo Santiago que hiciera. Átate al altar de la oración y consulta si puedes, métete hasta la eternidad a consultar y que te diga qué es lo que tiene para tu vida y para mi vida. ¡Ah, bendito! Gracias, Jesús. Santiago está diciendo, no cualquier oracioncita. Dice, cuando se pregunta a Dios y se hace
menester, cuando se depende y se vive de lo que Dios dice, que se vuelve una obsesión, se atan a que no, yo no me muevo si tú no me dices hacia dónde. Bendito. Aleluya. Gracias, ¡Jesús! Así nos tendríamos que mover, pero pues nos cuesta mucho trabajo. Yo quiero esto, Señor, ¿me permites? Ahí nos vemos. Ay, todavía ni me responde y ya voy. ¿Cierto? Amén. Y vamos a brincarnos porque este mismo tipo de oración está en el 16. Dice, confesad vuestras faltas unos a otros y rogarlos unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. No es la oración de cualquiera. Fíjese cómo dice en la Reina Valera. Vamos a ir. Deje, voy aquí. Santiago 5. Amén. Dice así, el 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Sanados. La oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto. Y oró fervientemente para que no lloviese. Dice, pequé o pecaste contra mí, confiésalo. Y porque está diciendo, aquel que se la lleva buscando de Dios o preguntando y consultando a Dios, ¿qué hace? Mira, hay dos cosas, ahí dice, confiesa los pecados porque estás enfermo. ¿Para qué? Para que seas sanado. O sea, cuando no confiesas un pecado contra tu hermano, ¿qué hay? Una impedición, una enfermedad. Dice, la oración de aquel que consulta con Dios es respondida. Y puede mucho, puede sanarte en pocas palabras. ¡Ah, bendito! ¡Jesús! ¡Ah, santo! O sea, que la oración de alguien que consulta mucho a Dios puede sanarme. Sí, porque hay poder, hay presencia de Dios, está el Espíritu Santo con él, y Dios, está la unción, está la gloria, está Dios testificando de que él le busca. Amén, aleluya. De que esa persona está en la presencia. Amén, aleluya. Bendito. Eso es lo que está diciendo aquí. Con la oración del justo puede mucho. Que aquel que le ora le seguirán las señales. Ah, santo. Bendito. ¡Ay, santo! ¡Bendito! Jesús. Vamos a ir. Ya casi terminamos, hermano. No se me... Aleluya. No se me desespere. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Ya vimos el 5 y el 16. Vamos a ir a Filemón 1:4. Filemón 1:4. Ese me cuesta trabajo allá.
Filemón. Tito, y después de Tito, Filemón. Está segunda de Timoteo, Antes de Hebreos. segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Antes de Hebreos. Que nada más tiene Y de aquí, segunda de Timoteo, está Una hojita. aquí, segunda de Amén. Timoteo, Tito, Filemón. Amén. Y nomás es una hojita, como dijo la hermana. un capítulo 1:4. Filemón. Amén. Aquí es el apóstol Pablo. 1:4. Sí. Ok. Ahí le va. ¿Quién era? Ah, no, era 4:1. Pablo. Pablo, en el 1 dice quién es. ¿Quién escribió la carta? Pablo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado. Y en el 1:4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, Filemón, oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús, y para con todos los santos. Para que la comunicación Sea de tu fe sea eficaz. Amén. Pero aquí estamos en el puro 4. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Se acuerdan que Pablo se ató y hacía ese tipo de oración, atado en consultar a Dios por los hebreos? Aquí lo estaba haciendo por Filemón. Y Pablo es el que más la practicó, este tipo de oración, y lo vamos a ver en más versículos. Aleluya. Bendito. Gloria a Dios. ¿Qué tipo de oración se aventaba Pablo? Aleluya. Bendito. Pues mire lo que dice en el Sí. Prisionero de Jesucristo. Pues sí. ¡Aleluya! Amén. Entonces vamos a ir, ya vimos Filemón, vamos a ir a Filipenses. Filipenses está 2 libros adelante. Después de Hebreos. A Filipenses. No, está atrás, perdón. Está atrás. Está enseguida de Gálatas y Efesios, Filipenses. Yo me estaba yendo al otro lado. Vamos a ir a Filipenses. Sí, Filipenses, Filemón, Filipenses. Filipenses 1:19. amén. Hermana Laura, vaya a 2 de Corintios 9:14. Hermana Adriana, 2 de Timoteo 1:3. Hermano José, 1 de Pedro 3:12. ¿Ok? Adelante. Filipenses 1:9. Vamos. Dice, así está. El mismo Pablo escribe. Desde el 8 le leo. Amén. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. En las entrañas del nuevo hombre. De mi nuevo hombre. Amén. Dice, wow, santo. Yo estaba tocando entrañas. Señor. ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Gloria a Dios! En la Reina Valera dice con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Mm?
Y aquí dice, en las entrañas de Jesucristo. Santo. En el nuevo hombre que está dentro de mí. Amén. Entonces, ¿quién era? Era Pablo practicando esta oración. ¿Ven? En esta carta dirigida a los filipenses. Hermana Laura, 2 Corintios 9:14. Sí, 2 libros atrás. sí. Aleluya. Ok. Segunda de Tú eres Corintios santo. 9:14. Amén. En el nombre de Jesús. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Amén. Aquí Pablo estaba hablando de los de Corinto. ¿Sí? Gracias. Gracias, Jesús. El amor que aman por la gracia de Dios. ¿Verdad? Que amamos por la gracia de Dios en vosotros. Aleluya. Pablo estaba en cierto lugar. ¿Amén? Déjame ver dónde estaba. Bueno, desde donde empieza el 9, ¿sí? Segunda de Corintios 9. Amén. Al puro principio nomás le voy a Sí. poner. Cuanto a Sí. la administración por los santos Ahí en dice. Macedonia. En Macedonia. Estaba entre los de Macedonia. Los de Macedonia. Y Pablo estaba escribiendo a los de Corinto. Y les dice que por lo que ellos aportaban de dinero y las oraciones. Amén. Déjese lo leo. Dice, porque cuanto a la suministración o a la administración para los santos, por demás me es escribiros, pues conozco vuestro pronto ánimo, o sea que lo hacen rápidamente, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que acá ya está apercibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos, o sea que la estaban haciendo, ayudando más. Mas he enviado a los hermanos, porque nuestra gloria de vosotros no sea vana en esta parte. O sea, le estaba mandando unos hermanos para decirle, los están aprobados delante de Dios, ¿sí? Para que, como lo he dicho, estéis apercibidos. No sea que si vinieren conmigo macedonios y os hallaren desapercibidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de este firme gloriarnos. Amén. O sea, que Pablo les estaba diciendo que se prepararan, ¿sí? Que les agradecía que se lo dejaran saber. Amén. Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortaros a los hermanos que fuesen primero a vosotros y presten primero vuestra bendición antes prometida, para que esté aparejada como de bendición y no como de mezquindad. Pablo estaba exhortando a las iglesias. Esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra en bendiciones en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra, como está escrito: derramó Dios a los pobres
su justicia permanece para siempre. Amén. El que da simiente al que siembra también dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera y aumentará los cimientos de los frutos de vuestra justicia. Amén. Aleluya. Amén. Aumentará los crecimientos. Lo dije en singular, pero es un plural. ¿Sí? Porque está hablando a la congregación de muchos. Dice, aumentará los crecimientos de los frutos de vuestras justicias, para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, lo cual obra por nosotros así, hacimiento de gracias a Dios. Porque la suministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abundan muchos hacimientos de gracias a Dios, porque por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Está hablando de crecimiento, ¿se fijan? De cuando le entregamos a Dios las cosas que nos estorban. Bendito. Y por la bondad de contribuir para ellos y para todos, aunque también estaban aportando dinero, pero que por esa acción de ese bien, Dios les iba a proveer espiritualmente. Amén. Asimismo, por la oración de ellos a favor vuestro. Aleluya. Ellos proveían material y oración, y dice, Amén. tiene que ser retribuido recíproco, porque Dios es el que va a dar. Como ustedes están pidiendo bendición, Dios les va a proveer a ustedes. Amén. Para que ustedes también, sobre lo que ya tienen, sobreabunden más en la gracia. Amén. Bendito Jesús. Amén. Entonces eso es a lo que aquí llaman asimismo por la oración de ellos a favor nuestro. O sea, que si alguno de ellos, de los hermanos que no conocemos, en este caso digamos, de alguno de los de Dallas, por nosotros estar orando a Dios y pidiendo a Dios, nos atamos al altar y consultamos a Dios, con alguno de ellos que se apegue, la persona que está aquí va a recibir bendición de regreso. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a ir al otro, Primera de Pedro. Hoy estamos en el 2:9. Segunda de Corintios 9:14. Segunda de Timoteo 1:3, perdón. Segunda de Timoteo 1:3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Amén. Ya lo hablamos. Pablo era una persona que se ató a la oración por todos. Amén. Échale, hermano José. Primera de Pedro 3:12. Esperando y apresurando por la venida del día de Dios, en el cual los cielos descendiendo serán deshechos, los elementos siendo llenados se fundirán. Aleluya. Aleluya. Primera de Pedro 3:12. Acá está. Léelo. Otra vez. Esperando y apresurados. ¿Está en segunda? No, Está en otro lado, bro. ¿Va a estar en segunda? es Primera de Pedro. Está en primera. Sí, primera. Aquí está. 3. Porque los ojos. Amén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero
rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Porque los ojos del Señor Señor, están sobre los que ya fueron justificados y sus oídos atentos a sus oraciones. cuando ellos estén hartándose, Amén, aleluya. inquiriendo de mí, Ah, santo. estén preguntándome qué hacer, cuando estén queriendo saber a la derecha, a la izquierda, espérate, ahí no entres, ve para allá, ve para acá. Señor, ¿qué significa esto? No entiendo. Soy ignorante. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos a ir. Esto fue la tercer tipo de oración en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Vamos a ir a la cuarta. Amén. ¿A dónde dijo que iba? Primera de Timoteo 4:5. Perdón. Primera de Timoteo 4:5. Cuarto tipo de oración en el Nuevo Testamento. Dice así: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tan, se acabó. Y esto, porque por la palabra de Dios Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Oración que santifica. ¡Santo! oración que santifica, me gusta. ¡Santo! Y el número es 1783. Aleluya. Esta es 1783. Enteunsis, una oración de petición, una súplica. Aquí nos deja hasta ahí, pero vamos a ir. Quiero llevarlo a abrir esa palabra. 1783. 1783. Y es en griego. Entrevista. De oración de entrevista. Me voy a entrevistar con Dios. Una Exactamente. entrevista con Dios. Bendito. Ah, Específicamente, suplicar. Dice, fíjate, dice específicamente, específico y específicamente, suplicar, oración, petición. Y nos vamos a la raíz. nos vamos a gozar. Dice, pues sí, una entrevista, o sea, de encontrarse por casualidad, por implicación, ¿sí? Por implicación, conferir por extensión, interceder a favor o en contra, interceder, invocar, ¿sí? Amén. Te encuentras con Dios, le haces Pone la petición.
pones la petición, pero es una de entrevistarse con Dios, pero déjalo movernos, ¿sí? Vas a hacer una oración de entrevista y ahí te va. En proposición primaria, denotando posición fija, en lugar, tiempo o estado, y por implicación, ¿en dónde? ¿Dónde te vas a hacer la instrumentalidad? La entrevista? ¿Dónde es la instrumentalidad? Ese tipo de oración es un instrumento de entrevista. No, yo ahora me voy a entrevistar con Dios. Tengo una cita muy importante. Como medio o constructivamente. O sea, relación de reposo. Intermedior entre en sobre por exhortación. Espérame, déjale su mejor con el dedo. Sí. Exhortación interior bajo, oscuramente, una exhortación potente. Una entrevista. Amén. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dice, preposición primaria, primitiva o primaria, a o adentro. Una entrevista adentro. Amén. Indicando el punto alcanzado o al que se ha entrado. Cuando ya entraste, ¿se acuerda de la rueda? Que dije, vamos a conectarnos y a entrar a preguntarle qué quiere hacer, cómo nos tenemos que mover o qué nos va a mostrar, cómo quiere el día de ahora que oremos. Con las entrañas de misericordia. Amén. Dice, indicando el punto alcanzado o al que se ha entrado, de lugar, tiempo o figurativamente con qué propósito has entrado. Resultado. También en frases adverbio, perecer, o sea, menguar, desaparecerte tú, siempre, entrar, alcanzar, a menudo usado en composición con el mismo sentido general, pero solo con verbos que expresan movimiento literal o figurativamente. Cuando nos hemos humillado, vamos a abrir las palabras, los números que estaban acá. Abrimos 15, 19. Y el 37. 17, 22. Amén. Dice, abre el 37. La misma. ok, un lugar a donde se ha llegado o se ha alcanzado, ¿sí? Es el otro. ¿Qué has alcanzado? Denotando, dice, proposición primaria, denotando origen, el punto de donde procedo el movimiento, no es procede el movimiento o acción de fuera de qué, de este lugar llamado tierra o de este tiempo,
directo o remoto, o sea, terrenal, lejos de lo terrenal. ¿Hace cuánto? Muchos años. Muchos años, Una eternidad. eternidades. Eternidades. Insistencia abundante, depender, o sea, depender, a menudo usado en composición con el mismo sentido general, a menudo determinación. Una oración de entrevista y entrar al punto Que te lleve hasta la Holanda. de entrar en su presencia, que es de donde proviene, o sea, pasarse a la Olam, a la eternidad, donde Él lo planeó, es lo que practicamos en la rueda. Señor, ¿qué hago? ¿Ahora qué? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Qué sigue? Aleluya. Amén. ¡Bendito Jesús! De allá proviene el movimiento o la acción. Fuera de este tiempo, fuera de esta normalidad de lo terrenal, en lo espiritual. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entrar en, a o sobre por, a exhortación interior. Posición fija, el lugar, tiempo o estado, como está diciendo, un instrumento. La oración es un instrumento para ir a lo que no está establecido fuera de este tiempo. La máquina La máquina del tiempo santo. Es la máquina del tiempo. La máquina del tiempo de Dios. Amén. Ay, santo. Amén. Amén. Ok, ahora viene otra parte, con lo que se busca a Dios por entrevista y se está con Él, cuando tengo una entrevista con Él y tengo que llegar Voy a viajar en el tiempo. a alcanzar algo, a entrar en el tiempo, ¿sí? Es una entrevista con un propósito para un bien o para un mal, pero pongámoslos para un bien, con un sentido. Casi acabamos. Sí, vamos a ir a la otra numeración, la 1783. Amén. Amén. Nos lleva a la 93, que es la entrevista. Amén. Sí, es. Aleluya. Aquí está donde le decía, encontrar por casualidad, por implicación, conferir, con extensión, interceder a favor o en contra. ¿Ok? 17, 22 ya la vimos. Esta ya está. Y vamos a entrar a la otra. $51.77. ¿Sí? Probablemente por un obsoleto, o sea, algo que no hay vuelta de hoja, es algo establecido, para el cual la voz media alternadamente. Alistar o hacer que suceda. Te pones en entrevista y te esfuerzas porque suceda algo, ¿cierto? Dice, se usa en ciertos tiempos, similar en la base de 5088, mediante la idea de surtir efecto, ¿sí? Propiamente afectar, hasta que
esté afectado. Y Llegar a específicamente, llegar a ponerse como sobre, una marca. o sea, se va a poner sobre mí como una marca que se debe alcanzar. Aleluya. Lograr. Gloria a Dios. Como una marca que se debe alcanzar. Aleluya. O sea, mi meta es entrar a la OLAM. Preguntarle a Dios en su ámbito, en la eternidad OLAM. Amén. Aleluya. Bendito. Aleluya. Y Él, es decir, transitivamente lograr o asegurar Lograr un un objeto o fin, lograr un fin. o suceder. ¿Cómo? Encontrándose con, pero con aplicaciones más tardías, solo impersonalmente, con encontrarse con toda esa parte entra en Él, en la palabra Él. Vine a terminar, estuve buscando y viendo, o sea, entrar a ser en Él. ¿Qué significa Él? De el ser, de Dios mismo, El corazón de hasta llegar a Dios mismo. ¡Aleluya! Aleluya. Así como David era Como conforme al corazón de David Jehová, me llamaste. porque entraba Ahí va, por casualidad. Pero esa casualidad que ahí pone es porque muy de continuo se ven. No es casualidad de, como decimos, de pura chiripada. No, sino de continuamente. amén. ¿Sí? Como adjunto, usualmente. Como encontrándose comúnmente con Extraordinario. dice, encontrándose, y luego dice, no ignorar, ni siquiera ignorarlo. ¿Ok? Como adverbio, tal vez, o con otro verbo, encontrándose con alguien extraordinario, que no lo puedes evitar, que no lo puedes ignorar. ¿Sí? Amén. Tal vez, o con otro verbo, como por accidente, como si fuera extraordinario, Gozar, alcanzar, obtener, poca, ya sea seguramente 51, en 80. forma fortificada, Verbo primario, en forma fortificada, golpear, es decir, dar golpiza, vapulear o dar golpiza con una vara o garrote, pero en cualquier golpes o garrote, pero en cualquier caso por golpes repetidos, aquí difiriendo del 38, 17 y 39, 60, que denotan por lo general un solo golpe con la mano o cualquier instrumento, o con el puño o martillo, con la palma, al igual que de colisión accidental, por implicación castigar, ofender la conciencia, golpear, herir. Dice que no es contra eso, pero dice que te estaba vapuleando. Eso le pasó a la hermana Laura, y eso le pasa a todo aquel que entra en intercesión, aunque no lo vea. ¿Cómo le estaba haciendo el Señor el martes en la oración, hermana? Explíquenlo.
Me pegaba con una tablita En la quijada, le movía la quijada con una tablita. de la quijada. Y la estaba, ella veía la tablita, pero ella no veía que estaba en intercesión. Aleluya, gloria Nosotros a Dios. veíamos la otra contraparte, nosotros veíamos la intercesión y no veíamos ni la varita ni al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a una última. Aquí, en la que fuimos anteriormente, déjela pongo directo. Estuve estudiando todas esas. Esta se me había pasado. Dice que sucedan ciertos tiempos similares en la base de 50-80, de la idea. al hacer que suceda ¿qué? Con la voz media de otro. Y se está hablando. El cual la voz media de otro. O sea, va a ser mi voz. ¿Sí? De esta base. Con la voz media de otro. El Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Bendito! Dice que se usa solo como alternadamente en ciertos tiempos. Producir de semilla. Como una madre, como una planta. La tierra, literal o figurativa. ¡Santo! Cuando entras en esa oración de entrevista con Dios y llegas al punto de decir, yo voy a entrar, quiero entrar y hago todos los preparativos y entras y le dices y le consultas a favor de alguien en contra y dice que vas a hacer, vas a dar semilla, vas a parir la palabra. ¡Santo! ¿Por qué? Porque Él va a ser por medio tuyo. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Bendito Jesús! ¡Gracias, Jesús! Vas a hacer, vas a parir, es lo que dice. Producir de semilla como una madre, una planta que hace una madre pare. Vas a parir semillas espirituales. ¿Qué vio el martes la hermana? Aleluya. ¿Qué profetizó el Señor por medio del pastor? Mira cómo siembras, ¡Aleluya! cómo tiras la semilla. ¿Qué veía la hermana? Tiraba algo, Necesitas. sembraba algo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando entramos en Dios, y no es solo palabras, sino práctica, y la presencia de Dios sobre nuestras vidas, empieza a hacer que tu vida, aunque sea lo poquito que tengas, empiezas a compartirlo con la gente, y son semillas espirituales, con un sentido y un propósito. Amén. Amén, aleluya. ¡Bendito Jesús! ¡Gloria a Dios! Ahí está, dar a luz. Alumbramiento, darles. Nacer, vas a nacer para que nazcan las semillas. Amén. Amén. Así, hermano, póngase de pie. Ya, póngale, apriétele otra vez ahí para apagar.